Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva lección de astronomía desde cero. Hoy seguiremos ahondando en lo mismo que vimos la vez anterior, sobre el movimiento diurno, sobre el ecuador, dando algunos datos que se quedaron afuera en la lección anterior. Y esta vez introduciremos por primera vez el reloj, de una manera muy primitiva, muy sencilla, y estudiaremos cómo es el movimiento diurno del cielo en el tiempo. Entonces, ¿se acuerdan dónde nos habíamos quedado? Habíamos visto que las estrellas circumpolares hacen dos culminaciones, una superior y una inferior, que en medio de las dos culminaciones está el polo sur celeste y que todas las estrellas describen círculos alrededor de este polo. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo es que se mueven las estrellas describir estos círculos? ¿Con qué velocidad lo hacen? Bueno, esa no es una pregunta que contestaremos hoy, pero hoy desentrañaremos, digamos, qué clase de movimiento tiene. Para eso vamos a necesitar un reloj y hace falta un reloj cualquiera en realidad, no hace falta que sea un reloj especial como el que sí veremos para futuras lecciones, que sí tiene que ser un reloj de un cierto tipo muy particular que hoy ya no existe en los hogares. Este es un reloj cualquiera, el reloj pulsera, el del celu, cualquier reloj, incluso cualquier reloj que ande mal. El asunto es que marche a un ritmo constante, lo único que requiero es eso. Incluso si tiene una marcha alocada a 52 minutos la hora, no importa, porque lo único que vamos a hacer es medir, no vamos a medir, vamos a comparar simplemente. Por eso no hace falta que el reloj esté puesto a la hora de nada, ni que marche a un ritmo particular. Entonces, lo que vamos a necesitar para ver qué clase de movimiento es superponer a nuestro cielo alguna clase de sistema de coordenadas con respecto al cual medirlo, ¿sí? Yo acá no me voy a adelantar, simplemente les voy a decir, hagamos una cosa, de la misma manera que la vez anterior, ¿se acuerdan que habíamos clavado el compás en el polo sur? Bueno, con la misma madera con que hicimos el eje polar del instrumento como el que yo les mostré de Tycho Brahe para medir la distancia polar, con el mismo eje, eh, pongámosle perpendicularmente un disco de cartón, de manera que el borde del disco alcance justo a donde está la estrella, ¿sí? En este caso tenemos justo a la estrella en su culminación superior sobre el meridiano, y el disco está ahí. Entonces, este, yo voy a graduar mi disco en 360 grados. Yo acá lo dividí en intervalos de 15 por comodidad. De manera que acá ponemos el cero. En realidad no tiene mucha importancia la graduación, por eso no la hice, ¿sí? Pero ya tenemos contra qué medir la carrera de la estrella. Entonces dejamos que pase el tiempo, que la estrella se vaya moviendo. ¿La estrella cómo se va a mover? Del este hacia el oeste. Recordemos que estamos mirando el sur es hacia allá, es hacia adelante. Así que tenemos el este a nuestra izquierda y el oeste a la derecha. Y esto va a moverse como si fuera la aguja de un reloj, precisamente. Y esto ya ven que como es el clásico truco que hago yo, que les digo, hagamos de cuenta que es una cosa y después resulta que es otra. Bueno, ven que esto se va a convertir en un reloj, en un enorme reloj que es el universo entero. Este, entonces, comencemos a ver el tiempo que tarda la estrella en ir de la primera a la segunda división, lo anotamos. El tiempo que tarda de ir de la segunda a la tercera división, lo anotamos y así sucesivamente. Y vamos a encontrar que, como todos esperaban, el movimiento es uniforme. De manera que las estrellas describen ángulos iguales en tiempos iguales, o con respecto a este círculo que yo tracé, arcos iguales en tiempos iguales. Así que como ven, no hace falta que el reloj marche ni siquiera a un ritmo particular. Cualquier cosa que funcione a ritmo constante serviría. De manera que esa es la gran enseñanza de la lección de hoy, que las estrellas describen arcos iguales de su paralelo celeste, ¿sí? De este círculo que es el paralelo que están recorriendo, en tiempos iguales. Y ya que estamos, este ángulo que comenzamos a medirlo desde la culminación superior, de manera no tan inocente, este ángulo medido desde la culminación superior hacia el oeste, desde el meridiano hacia el oeste, tiene un nombre y se llama ángulo horario. Porque justamente, acá viene la revelación, ¿sí? Esto es esencialmente un reloj. Ya veremos después qué clase de reloj es y a qué ritmo marcha.
Eso no es el tema de la clase de hoy. Pero sabemos que marcha de manera constante. Eso lo sabemos, eso ya lo determinamos. De manera que esto constituye una especie de reloj y por eso este ángulo se mide, que es un ángulo, generalmente se mide en horas. Este ángulo de 120 grados que yo les marqué acá, lo llamaríamos que es un ángulo, en astronomía diríamos que tiene un ángulo horario de 8 horas, porque se llama 24 a la vuelta entera. Así que bueno, eso no tiene importancia en este momento, pero ya que estoy, es un tema que se los quería dar porque es interesante y los quiero agarrar, digamos, ahora que tengo su atención, quería aprovechar para remachar este punto. Este ángulo se llama ángulo horario porque pueden ver que esto es como una especie de relojito, y que esto marca una especie de hora. Y esto era lo que medía, ¿se acuerdan la máquina que les mostré la semana anterior? Vamos a Armilla Equatoriae Sesquialteros Círculos, algo así. Sesquialtero constante círculo. Bueno, el primer círculo, ya la rueda ya les mostré para qué era para medir distancias polares, pero el segundo círculo, el semicírculo que tenía atrás, era para medir ángulo horario. Tico, o en realidad generalmente un ayudante, cuando Tico estaba haciendo mediciones en este instrumento o en cualquier otro, él tenía un ayudante puesto en esta rueda, en la parte de atrás de este aro, y calculaba, medía el ángulo horario de una estrella determinada con respecto a este eje polar que tiene acá. ¿Sí? Enfilaba la estrella con el eje. Esto tiene dos miras, como ven. El tipo movía las miras estas móviles hasta que viera la estrella a la izquierda y a la derecha del eje al mismo tiempo. Y, o mejor dicho, por eso el eje es corpóreo, porque podría haberlo quitado, si molestaba lo podría haber quitado. Pero lo dejó justamente porque ese era su método. ¿Y para qué le servía saber el ángulo horario de una estrella que no era la que él estaba observando? Porque le servía para saber la hora. El ángulo horario sirve para saber la hora. Si vos sabés de qué estrella estás mirando y sabés algunos datos más que ya se los revelaré oportunamente, podés calcular la hora con mucha más precisión de la que le daba cualquiera de los relojes de su época, que eran espantosos, eran todos malos. Algún día les contaré. Y ahora volvemos a la determinación del meridiano del lugar, que se acuerdan que yo les había dicho que el método que les había dado antes no era tampoco el mejor, era mucho mejor que cualquiera de los dos anteriores, de promediar puntos de salida y puesta o esperar a que la estrella pase por la culminación, que es el peor método. Es el método de las alturas correspondientes, que es promediar el momento, las direcciones en que la estrella alcanza los 15 grados de altura, los 20 o cualquiera. Ese era mejor que los anteriores, pero no era el mejor. El mejor lo vamos a ver acá y se hace con el reloj. De nuevo, en esta instancia no hace falta que sea un reloj puesto en hora, ni siquiera hace falta un reloj que marche correctamente. Cualquier reloj que marche a un ritmo constante, con lo mismo que las estrellas, nos sirve. Entonces, veamos cómo sería este método. Supongamos que determinamos con cualquiera de los métodos anteriores una posición aproximada del meridiano. El meridiano verdadero está acá, ¿sí? Es este que se les marca el estelario. Pero pongámosles que a mí me dio que estaba acá. Es bastante malo, pero no importa. Entonces yo voy a colocar mi teodolito apuntando en esta dirección, lo clavo en dirección horizontal, no lo muevo más, me quedo en ese meridiano y observo cuando la estrella, que en este caso es Acrux, alcanza la culminación superior. Y ahí echo a correr mi reloj, y tomo el tiempo hasta que alcanza la culminación inferior, que va a ser este tiempo. ¿Sí? Sabemos que describe arcos iguales en tiempos iguales. Por el contrario, el tiempo de la culminación inferior a la superior, este otro tiempo, como ven, va a ser más chico. No va a ser el mismo tiempo que tardó en bajar que el que tarde nuevamente en subir. Y eso ya me está diciendo que el meridiano está demasiado hacia el este. ¿Sí? Porque me tendría que, si el meridiano verdadero corta el círculo en dos partes iguales, si yo lo medí por los tiempos, ¿sí? Si yo mido el tiempo que tarda la estrella en recorrer cada una de estas dos mitades, me van a dar que son tiempos desiguales, y entonces ya sé que tengo, como el tiempo más corto es el de subida, ya sé que mi meridiano está puesto demasiado hacia el este. Así que ahí sí, destrabo el teodolito, le pego un cazote a la derecha, lo coloco en otro lugar un poco más al oeste, lo trabo de nuevo y repito el método, esa noche o la noche siguiente. Culminación superior, culminación inferior, mido el tiempo entre
entre la bajada de la estrella y la subida, y ahora me da al revés. Ahora me da que el tiempo de la culminación inferior a la superior es más largo que el de la superior a la inferior. Entonces esto me está diciendo que ahora me equivoqué para el otro lado y que mi meridiano está puesto demasiado al oeste. Así que, de vuelta, destrabo el teodolito, lo corro a una posición intermedia entre esos dos y vuelvo a tomar los tiempos. Y ahora me da de nuevo una pequeña diferencia para el otro lado. Pero esto es esencialmente, esta es la esencia del método, obteniendo una posición cada vez más exacta hasta que finalmente el tiempo de subida y el de bajada sean iguales hasta la última hora, minuto y segundo o décima o lo que me permite el reloj. Este es un método mucho más preciso, fíjense, porque yo esto creo que no lo mencioné, pero se los doy de pasada. Ya estarán sospechando que esto tarda aproximadamente 24 horas en dar una vuelta entera. La estrella. Ya se lo estarán maliciando porque ya se los dije, de hecho, cuando les dije que un tercio del círculo eran 8 horas, ¿no? El, si nuestro reloj no mide más que segundos, si es lo más que le podemos pedir, que no es demasiado loco, eh, un segundo de tiempo serían 15 segundos de arco, de ángulo. Así que este errorcito que yo tendría de determinar en qué posición, o sea, cuál es el largo de este segmento, sería de 15 segundos de arco, que es muy poquito, ¿sí? Es muy poco, ¿cómo se llama? Es más que la precisión posiblemente que me puede dar el teodolito, inclusive. Por lo tanto, este método, usando el reloj, es mucho más preciso que los anteriores. Así que fíjense que es qué importante que es la existencia de un reloj para la astronomía. Fue tremendamente importante, fue casi tan importante como el telescopio. Yo casi lo pondría en posiciones iguales y ambos los inventó la misma persona, Galileo Galilei. Bueno, Galileo el telescopio no lo inventó, pero él escuchó que lo habían hecho los holandeses y lo copió. Pero el reloj de péndulo se le ocurrió a él. Él no lo pudo llevar a cabo, que lo inventó finalmente, que lo hizo funcionar, fue Christian Huygens en la generación siguiente, pero fue un adelanto enorme, enorme, que hizo progresar muchísimo la astronomía, casi diría que más que el telescopio. Más no, pero más o menos, en el mismo nivel. Entonces, antes de seguir adelante, vamos a repasar, y seguramente para la inmensa mayoría de ustedes será una revelación, de a qué le llamamos latitud. Porque esto está mal en todas las páginas web y está mal, peor aún, en no pocos libros de texto, en que dan la latitud de una manera muy simplificada como el ángulo entre el ecuador y la localidad, pero con respecto al centro de la Tierra, ¿sí? Es el ángulo ecuador, centro de la Tierra, localidad. Así es como te lo dicen todos y eso está mal. Esa no es la latitud que podemos medir con métodos astronómicos. La latitud verdadera, la geodésica, es esta, la que se mide entre el plano del ecuador y esta flecha que es la vertical del lugar, ¿sí? El hilo de la plomada. ¿Ven que el hilo de la plomada no le apunta al centro de la Tierra? Esto seguramente será una revelación para más de uno. Justamente porque la Tierra realmente no es una esfera, está achatada en los polos, en este caso se está asumiendo que es un elipsoide de revolución, que es una aproximación más precisa de la Tierra. En realidad ni siquiera es eso, pero bueno, quedémonos con esa aproximación. Por lo tanto, la vertical del lugar no le pega al centro de la Tierra. Y el ángulo, la verdadera latitud es el ángulo ecuador vertical del lugar. Entonces, munidos de ese conocimiento, vayamos a nuestro diagramita de la clase anterior y esta vez quitemos estos círculos y los dejemos nada más que estas líneas que representan lo mismo visto de canto. ¿Sí? Esta es una vista en elevación de la esfera bien hecha. ¿Qué es la latitud geodésica? Entonces, es el ángulo entre el ecuador celeste y la vertical del lugar. Es este ángulo de acá que se lo representa con la letra Φ. Ahora, ¿cómo hago para medirlo? Porque el ecuador celeste no está en el cielo, no es algo que yo lo pueda señalar y decir, ah, ahí está. Podríamos hacerlo con la culminación de Mintaka, pero de vuelta, yo esto les estoy mintiendo, Mintaka no está justo en el ecuador celeste. Lo que podemos hacer es usar un mínimo de geometría y aprovechándonos de que la esfera celeste sí es una esfera, porque total la inventamos nosotros, no existe, la inventamos nosotros, así que podemos hacer que sea lo que querramos. Aprovechando que la esfera celeste sí es una esfera, en lugar de medir este ángulo entre la vertical y el ecuador, podemos medir este otro ángulo entre el horizonte y el polo, que ese ángulo es el método
promediar la culminación superior e inferior. O sea, promediar esta culminación con esta culminación y el punto intermedio es este ángulo que ahora se revela que es la latitud del lugar, ¿sí? Ahora, ¿por qué este ángulo es igual a este? Se los dejo de tarea. Es una cuestión elemental de geometría. Piensen que la vertical del lugar es perpendicular al horizonte y el polo es perpendicular al ecuador celeste. El eje del mundo, quiero decir. Es perpendicular al ecuador celeste. Demuestren, utilizando Euclides, por qué esos dos ángulos son iguales. Entonces, si bien la verdadera latitud es esta, lo que medimos es esto, y es exactamente el mismo ángulo, porque esto es una esfera cortada en dos, y hemos revelado entonces a qué altura está el ecuador. Está al complemento de la latitud. Si Buenos Aires estuviera en latitud 35 exacta, entonces el ecuador estaría a 55 grados de altura. Quiere decir que si vemos Mintaca salir, perdón, visto del lado de ustedes, vemos Mintaca salir, veremos que culmina a más o menos 55 grados de altura sobre el norte y después se pone en el oeste exacto. Y ese círculo que traza es lo más parecido que van a tener en la vida al ecuador celeste. Entonces, la altura del polo está dada por la latitud del lugar. Y con esto, hablando de relojes, con esto damos por terminada la clase. Espero que les haya gustado, hagan la tarea. Y nos veremos en la próxima. Y si tienen alguna duda, déjenme en los comentarios en los videos en YouTube. Muchísimas gracias y nos vemos.